Bueno, hoy me gustaría que abordáramos la siguiente pregunta. ¿Cuánto peso crees que levantarías en otros planetas o estando en otros planetas? ¿Por qué pongo este tipo de preguntas? Porque nosotros creemos que simplemente se trata de estar en otro planeta y levantar el mismo peso y ya. Pero resulta que esto es falso. Hay algo muy interesante y es que nosotros podemos abordar esta pregunta de cuánto peso levantaríamos si estuviéramos en otro planeta. Y es el hecho de pensar que uno no tiene que ser un físico y tener claro cada uno de los datos de cuál sería el peso que levantaría en tal planeta, pero sí necesita de ciertas bases físicas importantes para entender que no es una pregunta sencilla, que eso no es una pregunta de simplemente decir: ay, no, pues levantaría lo mismo, solamente que estaría en otro planeta. No, esto es falso. Y la manera de entender esta falsedad es asumir que los planetas tienen diferentes gravedades. Y esas diferentes gravedades tienen un impacto sobre nosotros, tienen unas repercusiones estando en esos planetas en los que nosotros podamos estar, ¿cierto? Si nosotros intentáramos levantar algo en otro planeta, el asunto cambiaría. Entonces, ¿cuál es la meditación que podemos sacar de acá? Que nosotros tenemos que cuidarnos de no simplemente ir a poner todo lo que sabemos respecto acá de la Tierra, creyendo que pasa lo mismo que pasa acá, que lo mismo que pasa en este planeta Tierra pasa en otro planeta, ¿cierto? Esto es un error. Y de ahí incluso viene algo muy interesante, y es que cuando nosotros reconocemos ese error, vemos el vasto universo en el que nos encontramos, vemos que las cosas no van a funcionar, ¿cierto? O sea, no es lo mismo acá en la Tierra que en un planeta más grande que la Tierra, aunque parecido a la Tierra, no es lo mismo lo que va a hacer la gravedad con nosotros. Se va a sentir más pesado, se va a sentir como si todo fuera más pesado. Esto es lo que yo quiero insistir, se va a sentir como si todo fuera más pesado. Eso es algo sorprendente, pero es la gravedad. Ahí está la explicación sencilla, la gravedad, esa mayor gravedad a la que está dando este impacto. Entonces nosotros tenemos una idea de que simplemente se trata de ir y estar en otro planeta, de que los viajes, digamos, de las naves espaciales serían muy sencillos, que se trata simplemente de hacer una nave que corra ligero y que llegue a otro planeta y que se parche allá en ese otro planeta y que se haga allá en ese otro planeta. No, es que nuestro peso se va a sentir o más liviano o más pesado acorde al tipo de gravedad en el que estemos. Se va a sentir como si fuera más pesado, como si fuera más liviano, dependiendo de la gravedad. Reitero, como si fuera más pesado o como si fuera más liviano. Entonces, ¿cuánto peso nosotros podemos levantar? Si nosotros tenemos en cuenta que ya de por sí nuestro cuerpo se está sintiendo más pesado, como si fuera más pesado, eso va a aplicar también para los objetos que nos vayamos a relacionar, con los que nos estemos relacionando. Se van a sentir como si fueran más livianos, ¿cierto? A menor gravedad, o como si fueran más pesados a mayor gravedad. Esta reflexión es muy interesante porque nos muestra que el peso como tal hay que saberlo entender desde esa percepción psicológica. ¿Por qué? Porque el peso, nuestra relación con el peso, va a cambiar al estar en otro planeta. Va a ser como si fuera más liviana o más pesada, ¿cierto? Entonces miremos que esto es muy interesante porque aquí podemos poner al peso en relación a mi teoría. Y es que el tiempo obra como si fuera relativo, pero no es que sea relativo, sino es la gravedad. La gravedad está dando esa impresión de que el tiempo es relativo. Lo mismo está pasando con el peso. ¿Qué es lo que pasa con el peso? La gravedad con respecto al peso hace parecer como si algo fuera más pesado o como si algo fuera más liviano, ¿cierto? Entonces es muy interesante porque en ese sentido no es cuando yo llego a otro planeta y voy a intentar levantar algo, algo que aquí pesaba 50, digamos, kilogramos, pues por poner un ejemplo, y algo que yo lleve
si lo llevo desde acá a otro planeta de gran gravedad, no es que se transforma el peso, no es como que mágicamente, ¡pum!, se vuelve más pesado algo. No, es que la gravedad, los efectos de la gravedad, a mayor gravedad, esos 50 kilogramos que yo llevo se van a sentir como si fueran más kilogramos, como si fueran más. Un asunto de magia, se va a sentir como si fuera un asunto mágico, pero ya sabemos que son los efectos de la gravedad, como si fuera más pesado. Mire lo que está generando en este caso la gravedad. Lo mismo pasa con el tiempo. Parece que el tiempo fuera lento en otro planeta, digamos de mayor gravedad, pero no, o en un agujero negro, no. Es como si fuera lento, como si fuera lento el tiempo, como si fueran más pesadas las cosas, no que sean más pesadas, no que el tiempo sea relativo, sino como si fueran más pesadas, como si el tiempo fuera relativo por los efectos de la gravedad, ¿cierto? Que a mayor gravedad se va a sentir como si hubiera más peso, a mayor gravedad se va a sentir como si el tiempo fuera más lento. Entonces podríamos imaginar una situación en la que haya muchísima gravedad, el tiempo se va a sentir como si no pasara, ¿cierto? En una situación casi extrema, como si el tiempo no pasara, pero sabemos que es la gravedad lo que está dando esa percepción, esa psicología, nos está haciendo parecer que hay mucho, o sea, un planeta, por ejemplo, muy grande, nos haría parecer como si todo fuera demasiado pesado, pero es la gravedad, ¿cierto? La que estaría ahí obrando. Entonces es muy interesante porque nosotros tenemos que cuidar este tipo de contenidos cuando hagamos nuestras reflexiones de, bueno, ¿qué tenemos que hacer para realizar nuestros viajes a otros planetas? No solamente entonces se trata de ocuparnos en hacer una nave bonita, una nave brutal, una nave que corra muy ligero, no, sino que además tenemos que tener en cuenta los efectos de la gravedad, ¿cierto? Y son muy importantes, ¿por qué? Porque los efectos de la gravedad hacen parecer, ¿cierto? Si tomamos el problema de la relatividad general, en el caso de la gravedad nos hace parecer que el tiempo es relativo y hay que asumir ese problema de que la gravedad nos hace parecer que el tiempo es relativo. Tenemos que asumir que la gravedad nos hace parecer que una cosa ganó más peso, que algo que ya tenía un peso es que ganó más peso, nos hace parecer que ganó más peso la gravedad. Pero sabemos que no es así, sino que son los efectos de la gravedad. Todo este tipo de factores tenemos que tenerlo en cuenta al momento de diseñar nuestros viajes a otros planetas. Esto nos sirve para aterrizarnos, ¿cierto? Para entender mejor el universo, para entender que no se trata simplemente de salir y parcharse en otro planeta y ya, sino que hay todos estos factores que incluso están jugando con nuestra psicología. Es como si la gravedad jugara con nuestra psicología y entonces hay que entender cómo sería este juego que está haciendo la gravedad con nuestra psicología para nosotros poder, digamos, responder mejor a ese universo. Y es muy interesante porque esto nos abre, digamos, el mundo, cómo está funcionando. No se trata de simplemente trasladar todo lo que pasa en la Tierra como si fuera igual a los otros planetas, sino entender esto que está pasando con el universo, ¿cierto? Cómo la gravedad nos está, la gravedad en este caso, que estamos concretamente analizando la gravedad, cómo nos hace sentir que algo fuera más pesado o que el tiempo fuera relativo cuando no son, y que efectivamente eso se va a sentir más pesado, se va a sentir más pesado, ¿cierto? O más liviano, o se va a sentir más liviano dependiendo del planeta que vamos, ¿cierto? Más liviano si el planeta no tiene tanta gravedad. Entonces miremos que acá yo no tengo que empezarte a decir, bueno, en tal planeta eso se sentiría así. No, ahí está ya la regla fundamental. A mayor gravedad se va a sentir como si todo fuera más pesado. Entonces tú ya te imaginas, pues un planeta que no tenga tanta gravedad se va a sentir más liviano. Un planeta de mediana gravedad se va a sentir todo como si fuera todo a medio, pues como por decirlo así, como medio peso, como si no tuviera tanto peso. Y un planeta de gran gravedad se va a sentir como si fuera demasiado pesado. Obviamente, digamos que si uno ya va a organizar los datos, pues tendría que tener eso científicamente organizado, pero aquí la idea fundamental y cierta es esta, ¿cierto? Que se va a sentir más peso a mayor gravedad. Entonces es una idea muy interesante para que medites, ¿cierto? Para que analices esto y lo relaciones con mi teoría por ese como sí, porque pareciendo más pesado, realmente no es que sea algo más pesado, sino que parece por los efectos de la gravedad. Bueno, te invito a que medites mi contenido y que lo disfrutes.